Muy buenos días compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 5, vamos a presentar el tema de FPGA en IoT. Nosotros estamos conformados por González Abaluz y Rodrigo, Villanueva López y Manol, Figueroa Solano Carlos Enrique y su servidor Cruz Ana Luis Enrique. Nosotros como expositores buscamos 4 puntos importantes a cumplir. En primer lugar, es despertar el interés y curiosidad de nuestros presentes, incentivando a los asistentes a investigar más sobre su potencial y aplicaciones en áreas tecnológicas emergentes del FPGA. Comprender el planteamiento del problema, es decir, a partir de explicar los FPGA ayudan a superar los límites de los dispositivos IoT, ya sea en términos de consumo energético y transferencia de datos. Además, buscamos demostrar la solución propuesta a partir de un análisis sistematizado del artículo estudiado. Vamos a presentar su diseño y su evaluación. Además, buscamos evidenciar beneficios y resultados de utilizar FPGA en IoT. Vamos a seguir con la cronología de nuestra exposición. Primero vamos a presentar nuestros objetivos, definir cada término en particular, su terminación en conjunto, y vamos a seguir con el análisis de nuestro artículo. Vamos a partir del analizar el diseño, el análisis de resultados y concluir con una idea general. En primer lugar vamos a definir el término FPGA, que se refiere a aquella matriz de puerta programada en campo, que en términos generales es un circuito integrado programable que permite configurar hardware específico después de su fabricación. Es decir, el usuario puede diseñar y modificar ciertas funciones para tareas específicas. Los puntos claves a resaltar dentro de este término es de que la arquitectura está basada en bloques lógicos y programables y una red de interconexión. Además incluye elementos de tablas de búsqueda, flip-flops y módulos de entrada y salida. Además se caracteriza por tener paralelismo masivo, flexibilidad y bajo consumo energético. Sus aplicaciones comunes se ve presente dentro del procesamiento de señales, inteligencia artificial, sistemas embebidos y además en ciertos algoritmos, esto para acelerarlos, como criptografía y minería de datos. ¿Cuáles son las ventajas que se buscan? Se busca alta velocidad para tareas específicas y además adaptabilidad a diferentes necesidades. Pero esto conlleva a ciertos desafíos, ya que tiene una curva de aprendizaje destinada para el diseño y además tiene un costo inicial más alto en comparación con otros procesadores. Vamos a definir ahora el IoT. El IoT es aquella red de objetos físicos que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos conectados o dentro de internet. Las tecnologías que hacen posible este IoT es a partir de sensores, como hemos dicho, y actuadores. Además, a partir de conectividad por medio de protocolos, plataformas de informática en la nube, aprendizaje automático analítico, inteligencia artificial conversacional y tecnologías de seguridad y privacidad, ya que esto es importante. Sus aplicaciones comunes a partir de eficiencias de la fabricación, mejorar el seguimiento y limitación de activos físicos, y un punto importante es impulsar la eficiencia y la posibilidad de nuevos procesos. Se busca mayor eficiencia, se busca tomar decisiones basadas en datos y además un ahorro de costos. Por ello nos da resultado un análisis en conjunto. ¿Qué FPGA en IoT? Los FPGA en IoT son dispositivos programables que combinan hardware y software para interactuar eficientemente con el entorno, ya que buscando flexibilidad, consumo energético y baja latencia y la capacidad de configuración. ¿Cuáles son las aplicaciones específicas dentro del IoT? Primero, lo que buscamos con el FPGA, buscamos la optimización del desempeño energético, es decir, minimizar el consumo de energía en los dispositivos de monitoreo. También buscamos automatización inteligente. También buscamos la infraestructura en redes avanzadas como la red de G para aceleración de procesamiento de señales. Además buscamos visión artificial e inteligencia virtual, es decir, procesamiento rápido y adaptable de imágenes y señales. Salud de medicina para el monitoreo de pacientes, monitoreo de variables físicas, a partir de sus sensores obtener variables físicas, a partir de su conversión en AC y DAC. Sistemas de desarrollo para IoT, es decir, tenemos multiplataformas como Arduino y más, control y automatización, es decir, buscamos el diseño de sistemas de control inteligentes para hogares, industrias y demás ciudades. Bueno, para culminar vamos a presentar con nuestro tema a investigar. Nuestro artículo se llama Minería de series temporales acelerada por FPGA y dispositivos IoT de bajo consumo. En pocas palabras, se busca resolver el problema de los altos requerimientos de transferencia inalámbrica de datos hacia los servidores centrales, mejorando la eficiencia energética y la capacidad de procesamiento local mediante algoritmos como Dynamic Time Routing DTW. Con FPGA
de bajo consumo, como lo hemos dicho en unas aplicaciones, como aceleradores de dispositivos I/O de baja potencia para realizar procesamiento en el borde. Empezando con el desarrollo, primero hay que explicar el protocolo o la herramienta a utilizar. El sistema utiliza una FPGA conectada a un microcontrolador a través de un SPI. Este ejecuta un algoritmo llamado Dynamic Time Warping, que en sus siglas es DTW. Es un algoritmo de alineación temporal que mide la distancia entre series temporales, como se ve en la imagen. El sistema propuesto utiliza un acelerador basado en FPGA para realizar minería de datos en el borde del dispositivo I/O. La principal herramienta empleada, como ya lo dijimos, es el algoritmo Dynamic Time Warping, el cual mide la distancia entre dos series temporales ajustando dinámicamente las discrepancias temporales entre ellas. Un poco sobre los detalles del DTW es su función principal, que es detectar patrones de similitud en series temporales, incluso si están desfasadas en el tiempo. Su algoritmo implementa mediante una programación dinámica, optimizando el cálculo de distancias al evitar almacenar matrices complejas en memoria. Su arquitectura es el FPGA, que se organiza en slices, que son segmentos, donde cada segmento maneja una parte del cálculo del DTW. Los datos fluyen a través del anillo FIFO, reduciendo significativamente la memoria requerida. En la figura 2 se muestra el diseño de alto nivel de nuestro sistema. El sistema base consta de una unidad de microcontrolador, como un Arduino conectado a una serie de sensores, así como un módulo de comunicación inalámbrica, como el NB, aumentando este diseño con una FPGA de bajo costo y eficiente energéticamente, como la FPGA Lite AIS-40. El microcontrolador se comunica con el FPGA a través de un enlace de interfaz periférica de serie SPI estándar que proporciona un rendimiento relativamente alto en un sistema integrado enlace de comunicaciones periféricas. Dentro de los elementos de la figura 2, como ya lo mencionamos, está la FPGA, el Arduino, el sensor y la comunicación inalámbrica por NB y la relación de frecuencias y recursos de una FPGA que se opera a 12 MHz con alta frecuencia. Este diseño incluye componentes claves que integran la capacidad de sensores, comunicación inalámbrica y procesos de acelerador. El primero de ellos es la FPGA, que es un modelo Lite AIS-40 Ultra Plus, que sus ventajas es el bajo costo, que son menos de $20, y consumo de energía extremadamente bajo, que ronda por los 380 mW. Sus recursos es que soporta una configuración de entrada de 8 y 16 bits con una longitud máxima de consulta de 240 y 124 respectivamente. Su interfaz de comunicación es una conexión SPI con el microcontrolador. El segundo elemento es el microcontrolador, que es un modelo de Arduino Due basado en un procesador ARM Cortex M0. Su función es gestionar sensores de comunicación inalámbrica y coordinar el flujo de datos hacia o desde el FPGA. Dentro de los sensores tenemos las entradas analógicas y digitales para capturar datos de series temporales, como mediciones ambientales o fisiológicas. El cuarto elemento es el módulo de comunicación inalámbrica, que son protocolos compatibles con el NB o el LoRa-WAN. El propósito es comunicar datos filtrados de forma eficiente desde el dispositivo I/O hacia un servidor central o la nube. Ahora, los requisitos de software tenemos que son herramientas como BlueSpec y iStorm para desarrollar la FPGA. Su arquitectura modular para parametrización del diseño soporta entradas de 8 y 16 bits. El sistema combina herramientas de desarrollo como FPGA y software integrado para garantizar un diseño eficiente y parametrizable. Dentro de los elementos que vamos a ocupar son herramientas de desarrollo FPGA. Como ya lo mencionamos, el BlueSpec, que es un lenguaje y un entorno para diseño de hardware eficiente y correcto basado en especificaciones de alto nivel, y el iStorm, que es un framework de código abierto para sintetizar y programar FPGAs LITEs. El otro elemento a considerar en el software es la interfaz y configuración. El diseño parametrizado, ajustable para diferentes tamaños de datos, números de segmentos y configuraciones de entradas. Se permite seleccionar entre entradas de 8 y 16 bits según las necesidades del dispositivo y las capacidades del FPGA. Su estructura
Modular es el almacenamiento de consultas en memoria RAM por bloques, como podría ser la FIFO. Configuraciones del flujo de datos de entrada para ser procesados en una sola vez. Algunos aspectos claves del software es el microprocesador que utiliza una SPI para enviar los datos del sensor del FPGA, recibiendo resultados del filtro y retransmitiendo los datos relevantes al módulo de comunicación inalámbrica. La arquitectura permite un procesamiento en tiempo real, manteniendo los sensores activos y reduciendo la latencia en la transmisión. Ahora pasaremos con el modelo matemático. Bien, ahora vayamos con el modelo matemático. Iniciamos comentando que utilizaremos el algoritmo de TW, que es Dynamic Time Warping o deformación temporal dinámica, que emplea programación dinámica para calcular matrices de distancias optimizadas, reduciendo así el uso de memoria a través de estructuras FIFO. Este modelo mide la similitud entre dos series temporales, incluso si tienen desalineaciones temporales. Además, este modelo incluye el uso de programación dinámica, como ya hemos dicho, y optimizaciones de memoria específicamente para su implementación en FPGA. En la imagen mostrada podemos ver la línea roja, que es el Warp Match, e indica una alineación temporal entre dos flujos, en este caso el de A y B. Esas conexiones lo que muestran es cómo el algoritmo deforma el tiempo de las dos series temporales para encontrar así las mejores correspondencias entre sus puntos, minimizando así las diferencias, que es lo que buscamos. Después lo que tenemos es una figura que va a mostrar el funcionamiento interno del algoritmo que utilizamos, que en este caso es el acelerador DTW implementado en un FPGA, y podemos ver pues elementos clave. El primero son que se dividen en slices, en rebanadas, y cada porción es responsable de procesar un elemento del flujo de entrada a la vez. También tenemos los flujos de entrada y consulta. El flujo de entrada sería el input stream, que es la serie temporal que se analiza y se compara contra la consulta, y la consulta es query, que es la serie fija con la que se realiza la comparación para encontrar similitudes y sacar para así determinar el warp match. Y bueno, cada slice realiza un cálculo de suma intermedia por ciclo, que luego se transfiere al siguiente slice en un pipeline, que bueno, lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Estas sumas intermedias son almacenadas temporalmente en una estructura FIFO, y así elimina la necesidad de recalcular valores previos o almacenar matrices completas, que es lo más importante para quitar el consumo de memoria. Explicando detalle, pues las sumas intermedias calculadas hasta ahora por el segmento 1 se almacenan en el bloque RAM FIFO, por ejemplo T0 a T3 en la figura 4, para que el segmento 0 se encargue después de terminar en la fila actual. Esta estructura mantiene ocupados todos los sectores, así calculando consistentemente n elementos por ciclo. El TW es importante decir que calcula la distancia entre dos series temporales, como ya hemos dicho, y las longitudes pueden variar, ya sea de las columnas o de los renglones, no tienen que ser exactamente iguales. El objetivo es únicamente encontrar la alineación óptima entre los puntos de ambas series, ya que permite pues deformaciones temporales. La fórmula principal que podríamos encontrar a este diseño, que sería la de la distancia acumulada, que es de I y J, entre los elementos A y J de este conjunto que tenemos, sería la siguiente. Y los componentes podemos ver que es D y J se refiere a la distancia acumulada entre los puntos de las posiciones I en A y J en B, y representa el costo total de alinear los elementos hasta esa posición. Después D minúscula en el conjunto I, B, J, es la distancia local entre los elementos de AI y BJ, que normalmente se calcula como la diferencia absoluta. Luego también tenemos un mínimo que representa toda su unidad. Y bueno, para poder identificarlo, veamos los caminos óptimos, ya que eso se refiere a IJ. Por ejemplo, D, cuando se le resta a I-1, quiere decir que viene desde arriba y es una inserción en B. Sin embargo, cuando se le resta J-1, viene desde la izquierda y es una inserción en A. Y cuando es D mayúscula en I-1, J-1, quiere decir que vienen en diagonal, alineación directa entre AI y BJ, que son los conjuntos de las series temporales. Esto nos ayudará a determinar la distancia temporal entre las dos series. También notemos que se puede realizar una optimización en el FPGA. En esta figura describimos el algoritmo de programación dinámica para calcular la distancia de TW. El algoritmo rellena eficazmente las celdas de una matriz renglón columna basada en la distancia entre los elementos A y B. Como se ve en la matriz derecha, son las flechas que están ahí, indican el camino óptimo de las celdas previas hacia la celda actual, minimizando así el costo acumulado. Sin embargo, como podemos ver, este cálculo requiere una matriz que puede ser muy larga y requiere una cantidad grande de memoria. Para adaptar esto a una limitación de memoria y capacidad de cómputo de los FPGA,
se realizan las siguientes optimizaciones. La primera es una reducción de memoria, que en lugar de almacenar toda la matriz, utiliza una estructura FIFO para mantener solo las sumas intermedias necesarias, reduciendo así el uso de memoria. Y también utilizamos pipeline en slices, como se mostró en diapositivas anteriores, que cada slice del FPGA maneja una porción del cálculo en paralelo, procesando así elementos consecutivos de las series y haciéndolo en sumas intermedias. Por lo cual, un modelo simplificado en FPGA o en un pipeline con n slices, la fórmula sería la siguiente, donde podemos ver que SI sería igual al costo acumulado en la posición actual, indicando un camino más eficiente para alinear las series hasta ese punto. D, como en los conjuntos, es la distancia local entre los puntos, y el mínimo es porque queremos seleccionar el valor menor acumulado en celdas adyacentes, para así garantizar la alineación temporal óptima. Para demostrar que todos tuvieron buen rendimiento, se realizaron simulaciones y donde se validaron los modelos matemáticos a través de ellas. Y pudimos ver que el desempeño del TW era bueno, ya que se podía lograr un procesamiento en tiempo real de entradas de hasta 2048 muestras. También que teníamos un filtrado eficiente, con una reducción del 95% en datos transmitidos. Y bueno, estas mejoras implementan tareas de minería de datos complejas en hardware de bajo costo, como es el FPGA, y un buen consumo energético. Es por ello que podemos concluir en los siguientes resultados. El primero es que se implementaron configuraciones para entradas de 8 bits y 16 bits, además de que se logró una tasa del doble de tamaño de datos por nodo IOT y un consumo del 15% menos de energía frente a enfoques que no tenían FPGA. De esa manera podemos notar que la FPGA permite lo siguiente. Lo primero es que tenemos una optimización del hardware bastante grande, ya que tenemos un consumo energético de 380 miliwatts, que es significativamente mejor a alternativas basadas en CPU. También tenemos una buena eficiencia energética, como se mostró anteriormente. Y además un impacto práctico muy grande, ya que nos permitió una reducción del 95% en datos transmitidos gracias al filtrado en el borde. Además de que una buena mejora de la autonomía y viabilidad de aplicaciones de IoT en entornos restringidos, como podrían ser agricultura o el diagnóstico de máquinas. Para la evaluación usaremos 3 métricas. La primera es mediante el uso de recursos del FPGA utilizados por el DTW. Los recursos evaluados son las lookup tables, block RAM y la frecuencia de reloj. Podemos ver en la tabla que la configuración de 8 bits utiliza el 94% de las LUTs y el 93% del VRAM, mientras que la configuración de 16 bits alcanzó el 99% de los LUTs, pero solamente el 86% de la VRAM. La frecuencia máxima de reloj lograda fue menor para la configuración de 16 bits, siendo 13.49 MHz frente a 21.52 MHz para la de 8 bits. Posteriormente tenemos el rendimiento. Aquí se evalúan cuántas series temporales puede procesar el acelerador de TW por segundo y se compara con otras implementaciones como la MCU, que es un microcontrolador, y un FPGA hipotético con un reloj más rápido. Aquí podemos ver que para el FPGA de 12 MHz se procesan las series temporales con alta velocidad a comparación con la MCU. Sin embargo, es ligeramente menos veloz que el FPGA con un reloj más rápido. El MCU por su parte es muchísimo más lento. Y un ejemplo de esto es que tarda un segundo completo en procesar 2 series de longitud de 2048, mientras que el FPGA lo hace en tiempo real. En la figura 6 podemos observar el impacto del procesamiento en el borde o edge mining en la tasa de datos efectiva para una red IoT de baja potencia, como la LoRa1, en comparación con una red más rápida como NB-IoT, dependiendo de la efectividad del filtrado. Para el consumo de energía del acelerador de extremo a extremo, utilizamos un monitor de alimentación USB conectado a la FPGA. De esta manera se mide el consumo de toda la unidad en lugar de medir o estimar solo el consumo del chip FPGA. Durante la ejecución en estado estacionario, el acelerador consumió alrededor de 380 mW de potencia,
En la figura 7 podemos ver la comparación entre la eficiencia energética entre la FPGA y diversas plataformas. También podemos observar que el FPGA, incluso a 12 MHz, es órdenes de magnitud más eficiente energéticamente que el MSU y los servidores x86. En la figura 8 comparamos el consumo de energía de un nodo de IoT. El nodo de referencia utiliza una red NB-IoT de gran ancho de banda y sin filtrado, mientras que el Edge Mining realiza filtrado de borde utilizando el acelerador FPGA y transmite datos a través del más lento, de la red más lenta, LoRa1. Las cifras de consumo de energía para el NB-IoT y el LoRa1 durante la transmisión se tomaron de un trabajo existente. Podemos ver en estas gráficas que sin procesamiento en el borde la transmisión utiliza tecnologías de alta potencia como NB-IoT, resultando en mayor consumo de energía, y con Edge Mining el FPGA filtra los datos y permite utilizar tecnologías de baja potencia como LRA1. Esto reduce el consumo total en un 15%, mientras que mejora la tasa efectiva de transmisión de datos.